En este momento nuestra ciudad está produciendo 12 millones de kilogramos diarios de residuos y ya no tiene sitios disponibles para el enterramiento de los mismos. Desde la fundación de Tenochtitlan, inclusive antes, con los señoríos de Azcapotzalco y Texcoco, la forma en que los mexicanos decidimos manejar nuestros residuos fue enterrándolos. Entonces llevamos pues más de 500 años haciendo esa práctica, que es la peor de todas. De todos los sistemas que hay para disposición final de los residuos, el enterramiento es el peor de todos. Es transportar hacia el futuro la responsabilidad de un manejo adecuado de los residuos. Sabemos que existen problemas muy importantes, existe una ciencia actual respecto a esa importancia que se llama la paleontoecología, que es el investigar paleontológicamente, o sea, yéndonos atrás en el tiempo, el comportamiento de las sociedades analizando la basura que está enterrada. Y se puede ver la composición de la misma. La composición de la basura nos da datos muy interesantes, cercanos a la realidad del nivel de vida, de la calidad de vida de la población. ¿Qué es lo que tiramos? ¿Por qué lo tiramos? ¿En qué cantidades lo tiramos? Hay ejemplos ya muy conocidos que seguramente ustedes han oído hablar de ellos, como el hecho de que nuestro concepto de la biodegradabilidad, ¿verdad?, que vamos a tirar cosas biodegradables, es amable con el ambiente. Cuando hemos encontrado, por ejemplo, en el tiradero más grande que ha existido en la historia de la humanidad, se llama Fresh Kills, en el estado de Nueva York, se ha encontrado haciendo perforaciones en la basura que se almacenó ahí durante prácticamente 70 años, que hay periódicos del New York Times, ¿verdad?, de hace 50 años. El periódico es biodegradable, ¿estamos de acuerdo? Bueno, hay periódico que se puede leer perfectamente bien, enterrado en Fresh Kills hace 50 años, por las condiciones anaerobias, humedad, etcétera, ¿no? Pero definitivamente, desde mi punto de vista, y creo que concuerdo con muchos investigadores, la disposición a cielo abierto, inclusive el enterramiento sanitario, es la peor de las opciones que tiene una ciudad. Sobre todo por un concepto específico. Los residuos sólidos urbanos debemos contemplarlos como un recurso del cual podemos obtener un valor agregado. No es un problema que nos cause pasivos ambientales hacia el futuro, si lo manejamos bien, sino, por el contrario, nos puede dar recursos económicos, nos puede dar conocimiento científico, nos puede dar buena calidad de vida si los manejamos adecuadamente. Y ese es el objeto de este panel. Queremos que de aquí salga un texto que va a ser publicado por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, que pueda servir como referente para los tomadores de decisión, ¿verdad? Que no hablemos, digamos, en una forma poco seria o poco informada o tendenciosa o ideológica del manejo de los residuos, sino que lo hagamos con conocimiento de causa, con las mejores técnicas disponibles, probadas, que estén documentadas y que nos permitan como sociedad mantener nuestra calidad de vida, inclusive mejorarla, y no atacar a la naturaleza como lo estamos haciendo actualmente con los tiraderos a cielo abierto en Acapulco, en Celaya, lo acabo de ver, en Los Cabos, ¿verdad?, nuestro gran sitio de gran desarrollo turístico de alto nivel, pues muy alto nivel, pero están tirando la basura a cielo abierto, incinerándola en una forma totalmente irresponsable, ¿no? El riesgo que existe en este momento, mientras yo estoy hablando con ustedes, de que se haga una regresión a prácticas superadas del manejo de los residuos sólidos urbanos, está latente. Y por eso quisimos en este momento y en este lugar de excelencia académica, el reunir a expertos que permitan en un solo texto darnos una visión de qué es lo que está pasando con los residuos sólidos urbanos, qué tecnologías existen. Hay una gran cantidad, ¿verdad?, de tecnologías nuevas. Las vamos a evaluar en el sentido de qué tan probadas son, en dónde se están usando, ¿verdad?, con qué éxito o no, y cuáles son los resultados, a final de cuentas, para los ecosistemas y la salud humana de estas tecnologías. Vamos a centrarnos en 5 preguntas básicas. No, me tengo que poner para acá para ver. Si está el... Son 5 preguntas que
que voy a dar la referencia aquí para evaluar este problema en el curso de este foro que va a terminar hasta las 3. O sea, el tiempo también es una variable que es prácticamente invariable, no la podemos cambiar. La primera pregunta es, ¿cuál es la vulnerabilidad de la Ciudad de México respecto a la gestión de sus residuos sólidos urbanos, viéndola desde dos ángulos, ¿verdad? Desde el modelo de gestión, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las tecnologías, y desde el modelo de valor, cómo podemos darle un valor a estos residuos, ¿no? Y renta de camiones para sacar la basura de la Ciudad de México, llevarla a socavones resultante de minas donde se extraía tezontle en el Estado de México, o al Estado de Morelos depositándolo en lugares que son biológicamente importantes, ¿no? O sea, estamos gastándonos 2.200 millones de pesos para sacar la basura de la ciudad. La carencia de autonomía de gestión. Cuando una municipalidad disminuye su capacidad de gestión, se debilita necesariamente y disminuye la calidad de vida. Es algo que está ampliamente probado. La gestión de los municipios debe ser libre, ¿verdad? Y debe ser autónoma, y deben tener la capacidad de cumplir con sus mandatos constitucionales, como es la distribución del agua potable, la potabilización de la misma, el manejo de sus residuos sólidos urbanos, la disposición final de los mismos. Es una responsabilidad municipal según nuestra Constitución política. Y la basura, considerada como eso, como basura y no como un elemento de valor, que eso es lo que tenemos que cambiar la visión. Cuando veo los camiones, porque voy muy seguido a esta región de Baja California y me topo con los camiones sin lona, ¿verdad? En un sitio donde pretendemos que recibamos ingresos y una buena economía del turismo de alto nivel, a nivel mundial, y vemos un camión tirando la basura en el camino, en la carretera, con un sol verdaderamente implacable, para llegar a tirarlo junto a la carretera, un lugar que está quemándose permanentemente. Es donde uno se cuestiona, pues, ¿qué está haciendo México? ¿Se merece México eso? ¿O tendremos los mexicanos la capacidad de cambiar nuestro destino? Y desde el punto de vista de la valorización, la disminución de emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Es uno de los problemas importantes que hay con la disposición de enterramiento de la basura. La eficiencia presupuestal en un modelo de economía circular. Ustedes que están en este tema saben la economía circular como el concepto que emana de la naturaleza misma, de que debemos pensar en una economía completa, de un ciclo lleno y un ciclo que sea virtuoso, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. La autonomía de gestión de los residuos sólidos en la Ciudad de México es importante porque cuando una ciudad está sujeta a la voluntad política de otra entidad política, pierde su valor y su gestión para otro tipo de actividades, ¿no? Concretando, si de pronto el Estado de México decide, para presionar al gobierno de la Ciudad de México, para obtener algún tipo de prebenda política, económica, social, etcétera, es decir, ya no te acepto tu basura, hazle como quieras, pero ya no sale de la ciudad. Ese ejemplo lo vivió Nueva York. Les comenté el tiradero más grande del mundo, que se llama Fresh Kills, que se saturó, y Nueva York empezó a hacer lo que hacemos aquí, la solución más fácil. Voy a mandar la basura. En Estados Unidos lo están haciendo por ferrocarril, ¿no? Y lo mandaban al estado de Maine, lo mandaban al estado de Nueva Jersey, y muy cómodo durante un tiempo, y le pagaban, y los municipios que recibían la basura y recibían el dinero, pues estaban muy contentos por el dinero, hasta que las sociedades empezaron a decir, oye, momentito, ¿por qué me mandas tu basura? ¿No? Y además ese dinero, ¿en qué se está usando? Se usaba para campañas políticas. Y entonces la ciudad de Nueva York empezó a perder autonomía de gestión, gobernabilidad, lo cual en el caso de México, para nuestra ciudad capital, es algo inaceptable. Y ya ha sucedido, ha habido esas presiones en el estado de Morelos, en el estado de México, de presionar al gobierno de la ciudad para hacer cosas que no necesariamente emanan de la voluntad de los ciudadanos de la Ciudad de México, sino para interés de otros ciudadanos. Eso hay que verlo también desde el punto de vista jurídico. Y finalmente, ¿qué podemos hacer y qué tecnologías existen para la valorización de la basura? Vamos a analizar el caso de la Ciudad de México. La segunda pregunta, si podemos pasar a la siguiente, en una forma muy rápida.
¿Cuáles son los costos actuales de enviar los residuos sólidos a otros sitios? Bueno, pues son 2.652 vehículos de recolección, 358 cajas de transferencia y los 2,000 millones de pesos por el acarreo, peaje en su caso y pago por disposición final a los rellenos sanitarios. Sin contar lo que significa que estos grandes trailers, que ustedes los han visto, unos trailers verdes, ¿verdad?, que andan circulando ahí por la ciudad, en una ciudad fuertemente saturada en las cuestiones de tránsito, el meter este número de camiones, ¿verdad?, que van lentamente saliendo de la ciudad con la basura para salir a carretera, depositar y luego regresarse vacíos, pues es algo que no está de acuerdo con los programas de control de calidad del aire en la Ciudad de México y sobre todo de la vialidad. La siguiente, por favor. Hay 2.600 vehículos recolectores en la Ciudad de México. 3 de las tecnologías actuales probadas para la disposición final de los residuos sólidos, ¿cuáles son las más apropiadas para la Ciudad de México? Esto lo vamos a analizar. Combustión de masa, el lecho fluidizado, que son tecnologías que están probadas, ¿verdad?, que están funcionando, y las tecnologías que están en desarrollo, que son promisorias, interesantes, algunas tienen probadas dificultades para su implementación, algunas de esas dificultades son económicas, el costo por tonelada para manejarlos, y después la efectividad acerca de ellas mismas, ¿no? Y se va a analizar esto también. La siguiente, por favor. La cuarta pregunta sería, ¿qué consecuencias ambientales provocaría la cancelación, por ejemplo, de la planta que se está construyendo, ya está en proceso de construcción de termovalorización, que se llama el Zarape? Las emisiones continuas al ambiente es una consecuencia, la emisión de 1.600.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, la elevación del riesgo en la contaminación de mantos acuíferos, reducción de la vida útil de los rellenos sanitarios, ¿verdad? Y continuará la generación de energía a través de combustibles fósiles, cuando tendríamos una fuente que podríamos considerar renovable, porque la basura la vamos a seguir produciendo por el hecho de ser seres humanos. Entonces ahí va a estar y la podemos transformar. Y la última pregunta, ¿qué consecuencias jurídicas y económicas traería consigo la cancelación de la planta de termovaloración? Porque se ha comentado, desde mi punto de vista, en una forma ligera, el que se va a cancelar esta planta porque hay dudas respecto a cómo se llevó a cabo su licitación, etcétera, cuando es un proceso transparente que cada uno de ustedes, yo ya lo hice, simplemente entrando a internet, ve los términos de la licitación, cómo se llevó a cabo, cómo se está manejando. También vamos a ver la parte de la biodegradación de la basura, que es el otro eje para el manejo de los residuos sólidos. Sabemos que hay la parte orgánica y la parte inorgánica, y la parte orgánica debe de ser en forma ideal, pues transformada biológicamente en un bien, como pueden ser bioabonos, pueden ser fertilizantes, acondicionadores de suelo, para la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, estas consecuencias no se miden cuando se hacen declaraciones que sobre todo los jóvenes, y por eso me interesa que estén ustedes aquí, les suenan muy atractivas, ¿no? Voy a cancelar el aeropuerto, voy a cancelar la planta de termovaloración, voy a cancelar la planta de biodigestión. Suena atractivo y bonito, ¿no? Pero, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué significa, por ejemplo, que un gobierno sea poco serio y que después de haber otorgado licitaciones se eche para atrás por cuestiones ideológicas y partidistas? Eso a nuestro país le disminuye su estatura a nivel internacional. Somos poco serios si hacemos eso, ¿no? Hay que analizarlo esto desde el punto de vista técnico, concreto, específico. ¿Cuál es el perjuicio que esto causaría? Porque, pues a final de cuentas, México no es un país aislado flotando en el espacio. Estamos dentro de un contexto internacional, somos un país serio, que cumple sus compromisos internacionales, que hace cumplir sus leyes, aunque con muchas dificultades y defectos, pero que no, por cuestiones atractivas, desde el punto de vista político, pueda decir que va a desconocer los acuerdos que se han hecho desde el punto de vista jurídico y que habría que analizar si están bien o mal hechos, pero no decir, oigan, lo voy a cancelar, ¿no? Esa es una preocupación que tenemos y por eso este foro.